Cuando terminara de ordenar la cocina, él quería que me sentara en el sofá y lo esperara, porque esa noche me deseaba a mí. Esas palabras lo cambiaron todo en mi vida. Y hoy les voy a contar cómo un hombre sencillo me enseñó el verdadero significado del amor. Pero antes de empezar, déjenme pedirles una cosa. Si les está gustando esta historia, denle un me gusta aquí abajo, suscríbanse al canal y comenten desde qué ciudad están viendo. Me encanta saber que hay gente de toda España siguiendo estas historias de vida. Ahora vengan conmigo, porque lo que voy a contar les va a remover el corazón. Me llamo Cristina, tengo 62 años hoy, pero cuando esta historia comenzó yo tenía solo 28. Era 1991 y vivía en un barrio obrero en las afueras de Madrid, en una casita alquilada de 2 habitaciones que estaba al final de una calle empedrada. La casa era sencilla, pero era mía. Tenía una salita que también servía de dormitorio, con un sofá-cama que abría todas las noches, y una cocina pequeña con armarios de madera pintados de verde agua que siempre se estaban descascarando. La cocina era de esas antiguas, de 4 fuegos, que tenías que encender con cerilla, y a veces tardaba porque el regulador estaba viejo. Pero yo lo mantenía todo limpio, ordenadito. Era un orgullo mío. Trabajaba en una fábrica de ropa cerca de allí, en la producción. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 5 de la tarde, de lunes a sábado. El ruido de las máquinas de tintes en de Tunis. Coser era ensordecedor, aquel zumbido constante que se te metía en la cabeza y no salía ni cuando te ibas a dormir. El olor a tela nueva, mezclado con aceite de máquina, se me quedaba impregnado en la ropa, en el pelo. Llegaba a casa con la espalda dolorida, los dedos entumecidos de tanto enhebrar, de tanto cortar sobrantes de tela. Pero el sueldo pagaba el alquiler, la comida, y sobraba un poquito que guardaba en un tarro de cristal escondido detrás de las ollas. En aquella época, estaba sola. Me había separado de mi primer marido 2 años antes, y fue una separación difícil, de esas que dejan marca. Él bebía, se ponía agresivo, y yo aguanté lo que pude hasta el día que mi madre me miró y dijo: «Cristina, vas a morir si sigues ahí». Fue cuando reuní valor, cogí mis 3 bolsas de ropa y me vine a esta casita. Mi familia no lo aprobó mucho, porque en aquella época la separación todavía era motivo de cotilleo, de dedo señalando en la calle. Pero yo preferí el cotilleo a la vida que tenía. Los sábados, después del trabajo, iba al mercadillo de la esquina a comprar las cosas de la semana. Era un mercadillo pequeño, de barrio de verdad, con suelo de cemento pulido y estanterías de madera. Don Joaquín, el dueño, conocía a todo el mundo por el nombre y apuntaba fiado en un cuadernito gastado. Yo nunca pedí fiado, siempre hice cuestión de pagar al contado, pero me gustaba charlar con él, enterarme de las novedades del barrio. Fue en uno de esos sábados, en agosto de 1991, cuando conocí a Fernando. Estaba eligiendo tomates cuando oí una voz detrás de mí. «Con permiso, señorita, ¿sabe si hay arroz en oferta hoy?» Me giré y vi a un hombre alto, delgado, de unos 35 años, con el pelo negro algo revuelto y una sonrisa torcida que me dejó cortada en el acto. Llevaba una camisa a cuadros azul y vaqueros viejos, pero todo estaba limpio, planchado. Eso lo noté enseguida. «Creo que está allí en la estantería del fondo», respondí bajito, sintiendo que me ardía la cara. Él dio las gracias y se fue, pero volvió unos minutos después con un paquete de arroz en la mano y preguntó si vivía cerca. La conversación surgió natural. Acababa de mudarse a una casa en la misma calle que la mía, unos 5 números más adelante. Trabajaba como mecánico en un taller en el centro de la ciudad. Madrugaba igual que yo. También estaba separado. Tenía un hijo de 10 años que vivía con la exmujer en otra ciudad y al que veía de vez en mil o en diciente. Cuando nos quedamos allí charlando entre las estanterías del mercadillo unos 20 minutos, hasta que don Joaquín gritó que iba a cerrar. Fernando entonces preguntó si podía acompañarme hasta casa, ya que íbamos para el mismo lado.
Acepté. El paseo fue corto, cosa de 5 minutos, pero me acuerdo de cada detalle. El sol se estaba poniendo y dejaba el cielo anaranjado, de esa forma que solo el cielo de invierno en Madrid se pone. Hacía un fresquito agradable y me había olvidado el abrigo, así que estaba con los brazos cruzados intentando calentarme. Fernando lo notó y se quitó su chaqueta vaquera, poniéndomela sobre los hombros sin ni siquiera preguntar. Me quedé sin acción. No estaba acostumbrada a la gentileza. La tela estaba calentita, con olor a jabón en polvo y un leve toque de aceite de taller. Un olor masculino, de hombre que trabaja con las manos. Cuando llegamos a la puerta de mi casa, me devolvió las bolsas de la compra y dijo: «Ha sido un placer conocerte, Cristina. Si necesitas algo, puedes llamar a mi puerta». Y se fue, con ese andar algo desgarbado, las manos en los bolsillos. Entré en casa con el corazón latiendo más rápido de lo que debería. Fui a guardar las compras y me di cuenta de que todavía llevaba su chaqueta sobre los hombros. Sonreí sola. En los días siguientes, empezamos a encontrarnos por casualidad. Él salía a trabajar a la misma hora que yo, así que cogíamos el mismo autobús. Fernando siempre me guardaba el sitio de al lado y charlábamos durante el trayecto. Él hablaba del taller, de los coches que arreglaba, de cómo le gustaba trabajar con las manos. Yo hablaba de la fábrica, de las chicas que trabajaban conmigo, de las metas absurdas que ponía el jefe. Él se reía del modo en que imitaba el acento portugués del patrón. Era fácil hablar con Fernando. No había presión, no había exigencias. Eran solo dos adultos cansados compartiendo el camino. Después de unas 3 semanas, me invitó a tomar café en su casa un domingo. Estuve nerviosa toda la semana. No sabía si era una invitación romántica o solo amistad de vecino. Al final acepté. Llegué a su casa a las 3 de la tarde con un bizcocho de maíz que había hecho por la mañana. Su casa era parecida a la mía, pequeña y sencilla, pero tenía toques personales. Una estantería con libros sobre mecánica, fotos del hijo en una mesita de centro, una guitarra apoyada en la pared. Todo estaba ordenado, no tenía ese desorden de soltero que yo imaginaba. Hizo café recién hecho y nos sentamos a la mesa de la cocina. Comimos el bizcocho, charlamos de todo y de nada. Fernando me contó que había aprendido a cocinar después de la separación porque no quería depender de nadie. Me mostró orgulloso la olla de cocido que tenía al fuego. Dijo que lo había hecho todo desde cero, con la receta de su madre. Me reí y dije que lo probaría para ponerle nota. Sirvió un platito y, gente, estaba delicioso, condimentado en su punto, las alubias perfectas. Lo miré impresionada y dije: «Cocinas mejor que muchos maridos por ahí». Él dio esa sonrisa torcida y respondió: «Es porque cocino con ganas de comer bien, no por obligación». Aquella frase se me quedó resonando en la cabeza. Tenía tanto peso en ella. Nos quedamos charlando hasta que oscureció y cuando me di cuenta, ya eran casi las 8 de la noche. Me levanté algo avergonzada diciendo que tenía que irme, que mañana era lunes y el día iba a ser duro. Fernando me acompañó hasta la puerta y antes de que saliera me cogió la mano. Fue un toque leve, delicado. «Cristina, me ha encantado pasar esta tarde contigo. ¿Podemos repetir?» Mi corazón dio un salto. «Claro, Fernando. A mí también me ha gustado». A partir de ahí, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes. Cenábamos juntos 2, 3 veces por semana, siempre alternando casas. Yo cocinaba un día, él al otro. Fernando era cuidadoso conmigo de un modo que nunca había experimentado. Preguntaba si había dormido bien, si estaba cansada, si necesitaba ayuda con algo pesado. Cuando me quejaba de dolor de espalda por la fábrica, me hacía sentar en el sofá y me masajeaba los hombros con una paciencia infinita, sin pedir nada a cambio. 1 mes y medio después de aquel primer café, un sábado por la noche, yo estaba en su casa y acababa de lavar la vajilla de la cena.
Había hecho un arroz con leche que le encantó y repitió. Estaba secándome las manos con el trapo cuando lo sentí detrás de mí, muy cerca. Apoyó la barbilla en mi hombro y dijo bajito, con esa voz ronca suya: cuando termines de ordenar la cocina, siéntate en el sofá y espérame. Hoy te deseo a ti. El mundo se paró. Mi estómago dio un vuelco, las piernas me flojearon. No era solo la invitación, era el modo, la voz calmada, el respeto, el deseo mezclado con ternura. No me estaba presionando, me estaba invitando, me deseaba. Me giré despacio y lo miré a los ojos. Brillaban sinceros, esperando mi respuesta. Tragué saliva y susurré: vale. Terminé de guardar las ollas con las manos temblando. Apagué la luz de la cocina y fui a la sala. Fernando estaba sentado en el sofá esperándome. Cuando me vio, extendió la mano. Me senté a su lado y entrelazó sus dedos con los míos. Nos quedamos así, en silencio, unos minutos. Entonces se inclinó y me besó. Fue un beso lento, cuidadoso, como si yo fuera algo precioso que no quería romper. Esa noche entendí lo que era ser deseada, con respeto, ser querida de verdad. Fernando me mostró que la intimidad no era solo sobre cuerpos, sino sobre almas que se encuentran. Y fue allí, en aquel sofá viejo de casa sencilla, donde descubrí el amor de mi vida. Pero como toda historia de amor verdadero, la nuestra también tendría sus desafíos. Y lo que vino después puso a prueba cada fibra de lo que estábamos construyendo. En los meses siguientes, mi vida cambió de un modo que nunca imaginé posible. Fernando se convirtió en mi rutina, mi puerto seguro, mi mejor amigo y mi amor. Nos levantábamos temprano, tomábamos café juntos en mi casa o en la suya, cogíamos el autobús codo con codo y al final del día volvíamos para pasar la noche juntos. Empezó a dormir en mi casa casi todos los días, trayendo poco a poco sus cosas: un cepillo de dientes, un cambio de ropa, su despertador viejo que hacía un ruido irritante pero que él insistía en que era el único que lo despertaba. La intimidad entre nosotros creció de forma natural, sin prisa. Fernando era diferente de cualquier hombre que había conocido. Lavaba la vajilla sin que yo se lo pidiera, doblaba su ropa que yo había lavado, arreglaba cualquier cosa que se rompía en casa. Cuando el grifo del fregadero empezó a gotear, trajo las herramientas del taller y se tumbó debajo del fregadero sudando hasta arreglarlo. Yo estaba a su lado sujetando la linterna y cuando terminó, salió de allí con la camisa manchada de grasa, pero con esa sonrisa, orgullosa. Listo, amor. Ahora no desperdiciamos más agua. La forma en que me llamaba amor tenía un peso especial. No era automático, no era por costumbre. Cada vez que lo decía, sentía que realmente lo pensaba. Las mañanas eran mi parte favorita. Nos despertábamos con su despertador irritante a las 5:30 y Fernando siempre me abrazaba por detrás, todavía con los ojos cerrados, susurrando: 5 minutitos más. Yo me reía y decía que si no nos levantábamos, íbamos a perder el autobús. Él refunfuñaba, me daba un beso en el cuello y al final se levantaba. La rutina era sencilla. Él iba al baño primero mientras yo preparaba el café, luego cambiábamos. Café solo, pan con mantequilla, a veces un trozo de queso, nada del otro mundo, pero era todo para mí. En el trabajo, las chicas empezaron a notar el cambio. Rosilene, que trabajaba en la máquina de al lado de la mía, fue la primera en comentar: Cristina, estás diferente. Tienes un brillo en los ojos que antes no tenías. Le conté lo de Fernando y en cuestión de días toda la fábrica lo sabía. Las mujeres se emocionaron, querían saber detalles, me llenaban de preguntas. ¿Es guapo? ¿Te trata bien? ¿Os vais a casar? Yo me ponía colorada e intentaba cambiar de tema, pero en el fondo me gustaba esa atención. Por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. Fernando también hablaba de mí en el taller. Lo descubrí cuando un día fui a buscarlo al trabajo porque el
coche que estaba arreglando había terminado antes y me había llamado al locutorio para avisar. Cuando llegué, sus compañeros me miraron con sonrisas pícaras y uno gritó: «Oye, Fernando, ha llegado la reina». Él se puso rojo hasta las orejas, pero vino hacia mí limpiándose las manos en un trapo y me dio un beso en la mejilla delante de todos. Mi corazón casi se me sale por la boca. De camino a casa, le pregunté qué andaba contando de mí. Se rió y dijo: «Solo la verdad, que eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Los fines de semana creábamos nuestros propios rituales. Los sábados por la mañana era día de mercado. Íbamos juntos a ese mercado grande del barrio, caminando entre los puestos, eligiendo frutas, verduras, regateando precios. Fernando siempre cogía las bolsas más pesadas, y cuando yo insistía en ayudar decía: «Déjame a mí, tú ya has trabajado toda la semana». Eran pequeños gestos que me hacían ver cuánto le importaba. Volvíamos a casa con las bolsas llenas y preparábamos la comida, juntos. Él picaba las verduras mientras yo aliñaba la carne. La cocina se llenaba de olor, calor, vida. Charlábamos de todo, de los planes para la semana, de las facturas que pagar, del hijo que vendría a visitarnos en diciembre. La primera vez que Fernando mencionó al hijo, me puse tensa. No porque no quisiera conocerlo, sino porque temía no ser aceptada. El niño se llamaba Fabio, y por las fotos que Fernando mostraba, era idéntico al padre. Mismos ojos oscuros, misma sonrisa, torcida. Fernando hablaba de él con tanto orgullo y tanta nostalgia que se sentía el peso de la distancia. «Quiero que lo conozcas cuando venga», dijo Fernando una noche mientras estábamos tumbados en el sofá, cama viendo la televisión. «Eres importante para mí, Cristina. Quiero que formes parte de su vida también». Le apreté la mano con fuerza y prometí que haría lo posible por ser una buena presencia en la vida de Fabio. Los domingos eran más tranquilos. Nos levantábamos tarde, nos quedábamos en pijama hasta mediodía, y yo hacía ese café de media tarde reforzado con bizcocho, magdalenas, a veces un asado. A Fernando le encantaba cuando hacía croquetas. Decía que eran las mejores que había probado en su vida. Después del café, nos sentábamos en la acera de la casa, en esos bancos de plástico, y charlábamos con los vecinos que pasaban. Doña María, que vivía 3 casas más adelante, siempre paraba a charlar. Era una señora de unos 70 años, viuda que trataba a todo el mundo como familia. «Mira qué pareja enamorada», decía con esa sonrisa desdentada. «Vosotros 2 hacéis buena pareja». Fue en uno de esos domingos, en noviembre de 1991, cuando Fernando sacó un tema más serio. Acabábamos de entrar en casa después de estar un rato charlando en la acera, y él estaba callado, pensativo. Me senté a su lado en el sofá y le pregunté qué pasaba. Respiró hondo y dijo: «Cristina, quiero que vivamos juntos de verdad. No solo tú durmiendo aquí o yo durmiendo allí. Quiero juntar nuestras cosas, compartir las facturas, tener una casa que sea nuestra. ¿Qué te parece?» Me quedé sin palabras. Claro que quería. Pero vivir juntos era un paso grande, sobre todo para mí, que salía de un matrimonio difícil. Le hablé de mis inseguridades, del miedo a hacerme daño de nuevo, a perder mi independencia. Fernando me escuchó con paciencia, cogiéndome las manos. Cuando terminé de hablar, dijo: «Entiendo tu miedo, pero yo no soy él, Cristina. No voy a controlarte, no voy a menospreciarte. Quiero construir una vida a tu lado, no ser el dueño de ella. Vamos a ser compañeros, iguales. Si en algún momento sientes que no estás feliz, hablamos. Te prometo que siempre te voy a escuchar». Aquellas palabras me rompieron de un modo bueno. Empecé a llorar allí mismo, y Fernando me atrajo hacia su abrazo, dejándome mojar su camisa con mis lágrimas. Fue la primera vez que sentí que había encontrado a alguien que realmente me veía, me respetaba. Acepté vivir con él. Decidimos que yo dejaría mi casita a final de mes
y me mudaría a la suya, ya que su casa era un poco más grande y tenía un pequeño patio trasero donde tender la ropa. Las semanas siguientes fueron una locura. Avisé al casero que me iba, organicé mis cosas, separé lo que donaría y lo que me llevaría. Fernando me ayudó con todo, trayendo cajas del mercado, empaquetando mis pertenencias con cuidado. El día de la mudanza, llamó a 2 amigos del taller para ayudar con los muebles. Todo fue rápido, cosa de una mañana. Cuando metimos la última caja en su casa, miré alrededor y sentí una mezcla de emociones. Miedo, alegría, esperanza. Fernando notó mi expresión y vino hacia mí. Cogió mi cara con las 2 manos y miró bien a mis ojos. Bienvenida a casa, amor. Nuestra casa. Me besó la frente y me abrazó fuerte. Esa noche, después de ordenar todo, después de encontrar sitio para cada cosa mía en aquel espacio que ahora era nuestro, nos sentamos en el sofá exhaustos. Yo tenía el cuerpo dolorido, las manos llenas de polvo, pero estaba feliz. Fernando trajo 2 cervezas de la nevera. Las abrimos y brindamos. ¿Por qué?, preguntó él. Por los nuevos comienzos, respondí. Vivir con Fernando era todo lo que imaginaba y un poco más. Compartíamos todo, las tareas de la casa, los gastos, las decisiones. Nunca me hizo sentir que era menos por ganar menos que él, o que debía hacerlo todo sola porque era mujer. Cuando llegaba agotada de la fábrica, él ya había empezado la cena. Cuando él trabajaba hasta tarde en el taller, yo dejaba la comida lista calentándose en el horno. Era una danza donde uno completaba al otro. Las noches eran mi parte favorita. Después de la cena, nos sentábamos en el sofá y charlábamos sobre el día, sobre sueños, sobre miedos. Fernando me contaba historias de su infancia, de cómo había crecido pobre, pero feliz, con 6 hermanos en una casa de 3 habitaciones. Yo contaba de mis hermanas, de la relación complicada que tenía con mi madre, que hasta hoy no aprueba del todo mis elecciones. Pero aquí, en esta casa, nada de eso importaba. Era solo él y yo construyendo algo nuestro. Una noche, mientras estaba tumbada en su pecho escuchando latir su corazón, Fernando empezó a pasarme los dedos por el pelo. «Cristina», dijo bajito, «sabes que te amo, ¿verdad?». Levanté la cabeza para mirarlo. Era la primera vez que lo decía claramente. Sentí que el pecho se me apretaba de emoción. «Yo también te amo, Fernando, mucho». Sonrió y me atrajo para un beso largo, lleno de promesas. Diciembre llegó rápido, y con él la ansiedad de la visita de Fabio. El niño iba a pasar 10 días con nosotros durante las vacaciones escolares. Fernando estaba nervioso y emocionado a la vez. Limpiamos la casa entera, arreglamos el cuartito del fondo que usábamos como trastero, compramos sábanas nuevas, juguetes. Yo me empeñé en preparar cosas que gustan a los niños: flan, bizcocho de chocolate, bocadillos de jamón. Quería que Fabio se sintiera bienvenido, quería que le cayera bien. El día que fuimos a recoger al niño a la estación de autobuses, mi mano sudaba de nervios. Fernando la apretó fuerte y dijo: «Todo va a salir bien, amor, te va a adorar». Cuando llegó el autobús y Fabio bajó con su mochilita a la espalda, mi corazón se encogió. Era menudo para su edad, con ese aire tímido de quien está en terreno desconocido. Fernando corrió y abrazó al hijo con tanta fuerza que el niño casi desapareció en sus brazos. Luego, Fernando me cogió de la mano y dijo: «Fabio, esta es Cristina. Ahora vive conmigo y está muy contenta de conocerte». El niño me miró con esos ojos iguales a los del padre, evaluando. «Hola», dijo bajito. «Hola, Fabio», respondí con la sonrisa más cálida que pude. «Tu padre ha hablado tanto de ti que ya siento que te conozco. Hasta he traído flan esperándote en casa». Sus ojos brillaron un poco. «¿Flan? Me encanta el flan». Y así, con la simplicidad de un niño, conquistado por un dulce, empezó a formarse nuestra pequeña familia. Pero yo todavía no sabía que toda esa felicidad estaba a punto de ser puesta a prueba de formas que jamás imaginé.
Los 10 días con Fabio fueron mágicos, pero también me mostraron un lado de Fernando que no conocía. Se ponía ansioso, queriendo que todo fuera perfecto para el hijo. Si el niño ponía cara rara a la comida, Fernando enseguida preguntaba qué quería comer. Si Fabio se quejaba de algo, el padre corría a solucionarlo. Entendía que se sentía culpable por la separación, por la distancia, pero a veces pensaba que exageraba. Una noche, después de que Fabio se durmiera, se lo comenté a Fernando. Se puso a la defensiva, dijo que yo no entendía porque nunca o había tenido hijos. Aquello me dolió, pero lo dejé pasar. Era el primer conflicto real que teníamos. El último día de la visita, cuando llevamos a Fabio de vuelta a la estación, el niño abrazó al padre y luego, para mi sorpresa, me abrazó a mí también. Gracias por el flan, tía Cristina, dijo. Mi corazón casi estalló. Tía Cristina. Era la primera vez que alguien me llamaba así, y viniendo de aquel niño significaba que había sido aceptada en la familia. Fernando notó mi emoción y me apretó la mano. De camino a casa, me pidió disculpas por la grosería de la noche anterior. Tienes razón, amor. Me pongo un poco loco cuando está aquí. Es que tengo tan poco tiempo con él que quiero compensar todo de una vez. Lo entiendo, respondí, pero la herida todavía estaba sensible. Enero de 1992 llegó con cambios. La fábrica donde trabajaba pasó por una reestructuración y despidieron a varias compañeras. Yo no fui una de ellas, pero la carga de trabajo se duplicó. Llegaba a casa destrozada, apenas podía hablar. Fernando lo notó y empezó a hacer más cosas en casa, pero yo sentía que era un peso. Una noche se lo confesé. No era así como quería que fuera, Fernando. Quería compartir todo al 50, ser tu compañera de verdad. Me abrazó y dijo que era temporal, que pronto las cosas mejorarían. Pero yo veía la preocupación en sus ojos. Fue por entonces cuando Rosilén empezó a comentar cosas raras en el trabajo. La producción había aumentado tanto que varias chicas estaban enfermando. Dolor de espalda, tendinitis, crisis de ansiedad. La empresa no quería saber, solo exigía más rapidez, más piezas por hora. Un día, la supervisora, una mujer seca llamada Doña Severina, pasó por mi máquina y dijo: Cristina, tu rendimiento ha bajado un 15% este mes. Tienes familia que mantener, no puedes permitirte relajarte. Aquello me enfureció, pero necesitaba el empleo. Tragué en seco y aceleré aún más el ritmo. En casa, empecé a estar más irritable. Discutía con Fernando por tonterías, porque dejó la toalla mojada encima de la cama, porque se olvidó de comprar azúcar, porque veía fútbol en la hora de la telenovela. Él intentaba calmarme, haciendo bromas, siendo cariñoso, pero yo estaba en una espiral de estrés que parecía no tener fin. Una noche, después de una discusión tonta sobre qué programa ver en la tele, Fernando apagó la televisión y vino a sentarse a mi lado. Cristina, ¿qué te pasa?, preguntó, cogiéndome las manos. Tú no eres así. Empecé a llorar allí mismo sin poder parar. Le hablé de todo, de la presión en el trabajo, del miedo a ser despedida, de la sensación de que estaba fallando como mujer, como compañera. Fernando me escuchó sin interrumpir, me abrazó fuerte. Cuando me calmé un poco, dijo: Vamos a encontrar una solución, amor. No puedes seguir así. Vas a terminar enferma. Sugirió que buscara otro empleo, pero la situación estaba difícil en todas partes. Las fábricas despedían, no contrataban. Entonces Fernando tuvo una idea. ¿Y si aprendieras a coser en casa y hicieras trabajos por encargo? Conocía a varias mujeres que lo hacían y ganaban un buen dinero. Al principio me resistí. Tenía orgullo de mi empleo, de mi independencia. Pero la situación en la fábrica solo empeoraba. En febrero ocurrió lo que lo cambió todo. Estaba trabajando un viernes por la tarde cuando sentí un dolor fuerte en la muñeca. Intenté seguir, pero el dolor fue aumentando hasta hacerse insoportable. Rosilén notó que estaba pálida y llamó a la supervisora.
Doña Severina vino, miró mi muñeca hinchada y dijo: «Ve al centro de salud, pero date prisa. El lunes tienes que estar aquí». Salí de la fábrica con la muñeca latiendo, sujetándome el brazo contra el pecho. En el centro, después de 3 horas de espera, el médico dijo que tenía tendinitis grave y necesitaba 15 días sin usar el brazo. ¡15 días! Empecé a llorar allí mismo en la consulta. ¿Cómo iba a explicárselo a la empresa? ¿Cómo íbamos a pagar las facturas? El médico, un chico joven que parecía entender mi situación, me dio el parte y dijo: «Señora, si no descansa ahora, puede quedarles secuelas permanentes. Piénselo». Llegué a casa antes de hora, con el brazo en un cabestrillo improvisado y el parte en la mano. Fernando todavía no había vuelto del taller. Me senté en el sofá y me quedé allí, mirando las paredes, pensando en cómo nuestra vida se había complicado tan rápido. Cuando llegó y me vio en ese estado, su cara cambió por completo. «¿Qué ha pasado, amor?». Le conté todo. Cogió el parte, lo leyó, y luego me abrazó con cuidado para no hacerme daño en el brazo. «Vamos a encontrar una solución, Cristina. Lo importante es que te cures». Los primeros días de reposo forzado me sentí inútil. Fernando salía a trabajar y yo me quedaba en casa sin poder hacer casi nada. Intentaba ordenar la casa con una sola mano, pero era frustrante. Él volvía a mediodía para ver cómo estaba. Traía comida del restaurante cerca del taller para que comiéramos juntos. En esos momentos veía cuánto le importaba, pero también sentía que era una carga. Fue al 5.º día de baja cuando recibí la llamada. Era doña Severina, de la fábrica. «Cristina, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir el lunes?». Mi corazón se aceleró. Pregunté si era por mi situación, si iban a despedirme. Dijo: «Mejor hablamos en persona». Colgué el teléfono con las manos temblando. Fernando estaba trabajando y yo pasé el resto del día mordiéndome las uñas, imaginando lo peor. Cuando se lo conté a Fernando en la cena, se enfadó. «No pueden despedirte por enfermedad laboral, es ley. Si lo intentan, iremos a por tus derechos». Pero yo sabía cómo funcionaban las cosas. Las leyes existían en el papel. En la práctica era cada uno por su cuenta. Pasé el fin de semana en una ansiedad terrible. Fernando intentaba distraerme, haciéndome caricias, contando chistes, pero yo tenía la cabeza en otra parte. Llegó el lunes y fui a la fábrica con el corazón en la boca. La reunión fue en el despacho de la supervisora, una salita estrecha que olía a café rancio y tabaco. Doña Severina fue directa al grano. «Cristina, eres una buena trabajadora, pero la empresa está pasando por dificultades. Desgraciadamente, tendremos que hacer más recortes. Como estás de baja, hemos decidido incluirte en la lista». Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. «Pero mi baja no ha terminado todavía», balbuceé. Empujó un sobre por la mesa. «Está todo aquí. Tus derechos, la liquidación. Lo siento, pero así tiene que ser». Salí de allí como un fantasma. 7 años de trabajo, 7 años madrugando, sudando en esas máquinas, y todo terminó en una conversación de 5 minutos. Lo peor era tener que contárselo a Fernando. Él iba a cargar con toda la responsabilidad de las facturas solo. Me senté en un banco en la plaza cerca de la fábrica y lloré hasta no tener más lágrimas. Algunas compañeras que salían a comer me vieron y vinieron a preguntar qué había pasado. Cuando lo supieron, varias lloraron conmigo. Rosilén me abrazó y dijo: «Esto no es justo, Cristina. No pueden hacerte esto». Volví a casa y esperé a que llegara Fernando. Cuando entró y me vio con los ojos hinchados de tanto llorar, ya lo entendió. «Me han despedido, Fernando». No dijo nada, solo me abrazó fuerte y se quedó allí, dejándome llorar en su pecho. Después de un rato, se apartó, miró bien a mis ojos y dijo: «Ahora que estás libre de esa fábrica maldita, vamos a encontrar algo mejor para ti. Ya verás». Intenté sonreír, pero no pude. «¿Libre?».
No me sentía libre. Me sentía perdida, asustada, sin rumbo. Esa noche, tumbada en la cama al lado de Fernando, escuchando su respiración en el sueño, me quedé pensando en qué iba a hacer de nosotros. Las facturas no paraban de llegar. El dinero de la liquidación no duraría mucho, y yo tenía 29 años, sin especialización, compitiendo por empleo con gente más joven. Fue entonces cuando empezaron a aparecer las primeras grietas en nuestra relación. Fernando intentaba mantener el optimismo. Decía que era una oportunidad de empezar de nuevo, pero yo veía la preocupación que intentaba ocultar. Empezó a hacer horas extras en el taller. Llegaba más tarde a casa. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, decía que sí, pero la sonrisa no convencía. La tensión estaba creciendo entre nosotros y yo sentía que algo estaba cambiando. Lo que no sabía era que los problemas solo estaban empezando y que muy pronto descubriría que el hombre que creía conocer por completo todavía guardaba secretos que iban a sacudir todo lo que creía sobre nosotros. Marzo de 1992 fue el mes en que todo se derrumbó. Llevaba casi un mes desempleada, y aunque con el dinero de la liquidación, las cosas se estaban poniendo apretadas. Fernando seguía haciendo horas extras. Llegaba a casa después de las 10 de la noche, comía algo rápido y se iba a dormir. Apenas hablábamos. Cuando intentaba sacar tema, decía que estaba cansado, que el fin de semana hablaríamos con calma. Pero llegaba el fin de semana y se inventaba cosas que hacer. Arreglar el tejado que tenía goteras, ayudar a un vecino con no sé qué, ir al mercado solo porque era más rápido. Empecé a sentir que me evitaba. Una parte de mí lo entendía. Al fin y al cabo, yo andaba amargada, quejándome de todo, pesada. Pero otra parte sentía rabia. ¿No era así como tenía que ser? ¿No habíamos prometido ser compañeros en la alegría y en la tristeza? Intenté mejorar mi humor. Me esforzaba por sonreír cuando llegaba, pero todo era forzado y él lo notaba. La tensión entre nosotros se volvió casi física, se sentía en el aire. Fue un jueves por la tarde cuando decidí darle una sorpresa. Cogí el dinero que había guardado, fui al mercado y compré los ingredientes para hacer su plato favorito: filetes a la parmesana con arroz y patatas fritas. Pasé toda la tarde en la cocina, esmerándome en cada detalle. Puse la mesa bonita, encendí hasta una velita que tenía guardada desde quién sabe cuándo. Cuando dieron las 7, hora en que solía llegar en días normales, me arreglé. Me puse aquel vestido azul que le gustaba. Me pinté los labios. Me quedé esperando. Las 7:30. Las 8. Las 8:30. La comida se estaba enfriando. Llamé al taller, pero nadie contestó. Las 9. Empecé a preocuparme. ¿Y si había pasado algo? ¿Un accidente? Las 9:30. Apagué la velita que ya se había derretido la mitad. Las 10. Escuché el portón abriéndose. Fernando entró en casa con cara de cansado. Ni siquiera notó la mesa arreglada del todo. Hola, amor. Perdona el retraso. Había un coche que tenía que estar listo para mañana. Fue directo al baño. Me quedé allí parada, mirando la comida fría, la mesa que había preparado con tanto cariño, sintiendo las lágrimas quemándome los ojos. Cuando salió del baño y por fin vio todo, su cara cambió. Cristina, ¿has hecho todo esto? Debería haber avisado de que me retrasaría. Perdona. Dio la espalda y fue a coger un plato. Algo dentro de mí se rompió. No respondí. Solo fui al dormitorio y me tumbé de espaldas a la puerta. Escuché que calentaba la comida, comía solo en la cocina, lavaba la vajilla. Cuando vino a desacostarse, intentó abrazarme, pero me aparté. Cristina, por favor, no te pongas así. Mañana hablamos con calma. No dormí en toda la noche. Al día siguiente, viernes, salió temprano como siempre. Me quedé en casa sola, con esa sensación horrible en el pecho. Decidí limpiar la casa, hacer algo para ocupar la mente. Cuando fui a ordenar su armario, buscando camisas para lavar,
vi una cartera, diferente en el bolsillo de un pantalón. No era la cartera que usaba habitualmente. Mi corazón empezó a latir más rápido. La abrí. Había dinero, más dinero del que solía llevar. Algunas tarjetas, documentos y en un rincón, doblado, un papel. Lo desdoblé. Era un recibo de un motel. Fecha: lunes, 3 días atrás. Hora: mediodía. Sentí que el mundo giraba. Las piernas me flojearon, me senté en el suelo allí mismo, con ese papel en la mano temblando. Lo releí varias veces pensando que había entendido mal, que tenía que haber una explicación, pero no la había. Lunes, cuando dijo que iba a hacer hora extra en la comida porque había mucho trabajo, había ido a un motel. ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Me quedé allí sentada en el suelo del dormitorio no sé cuánto tiempo. Mi cabeza era un torbellino. Recordé todas las veces en las últimas semanas que llegó tarde. Dijo que estaba demasiado cansado para hablar, me evitó. Recordé cuando estaba en el móvil, riéndose bajito, cuando creía que no lo veía. Recordé la factura del teléfono que vino alta el mes pasado, y dijo que era porque había llamado mucho a Fabio. Todo empezó a encajar de un modo doloroso, nauseabundo. Guardé el recibo en el bolsillo y seguí buscando. Encontré más cosas. Una caja de preservativos nueva, escondida al fondo del cajón. Nosotros no usábamos preservativos desde hacía meses. Confiábamos el uno en el otro. Al menos, yo confiaba. Encontré también una notita pequeña, con letra, femenina, cuidada. Tengo ganas de ti. M, solo una inicial. M, María, Marta, Mercedes. No importaba el nombre. Importaba que había una mujer, que Fernando me estaba engañando, que todo lo que habíamos construido era una mentira. Me levanté del suelo como un robot. Cogí mi bolso, metí el recibo y la nota dentro y salí de casa. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarme allí. Caminé sin rumbo por el barrio, la gente pasando, la vida sucediendo normal a mi alrededor mientras la mía se derrumbaba. Me senté en una parada de autobús y me quedé allí, viendo pasar los coches, intentando procesar todo. Volví a casa al final de la tarde. Fernando todavía no había llegado. Me senté en el sofá y esperé, con el recibo y la nota en la mano. Cuando oí la llave en la puerta, todo mi cuerpo se tensó. Entró, me vio allí sentada con esa expresión y ya entendió que algo iba mal. «Hola, amor, ¿estás bien?» «Pareces...» Tiré el recibo y la nota sobre la mesa de centro. «Explícame esto». El color desapareció de su cara. Cogió los papeles, los leyó, se quedó parado sin saber qué decir. Esperé. Quería oírlo de él. Quería que lo negara, que me diera una explicación que tuviera sentido. «Cristina, yo no es lo que piensas. El recibo tiene una explicación». «¿Qué explicación, Fernando? ¿Qué explicación hay para que vayas a un motel un lunes? ¿Con quién estabas?» Pasó la mano por el pelo, ese gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Esto fue un error, Cristina. Un error que no volverá a pasar». «Un error», estaba admitiendo. Sentía algo romperse dentro de mi pecho. «¿Quién es ella?», pregunté, con la voz más calmada de lo que esperaba. Fernando se sentó en la silla, lejos de mí, con la cabeza baja. «Es una mujer de la contabilidad del taller. Empezamos a hablar hace unos meses y... pasó. Pero no significa nada, Cristina. Te amo a ti. Eres a quien quiero. Fue solo una debilidad». «El nombre, Fernando. ¿Cuál es su nombre?» Respiró hondo. Mariana, la tal M de la nota». «¿Cuántas veces?», pregunté. Tardó en responder. 2 veces. Mentía. Sabía que había sido más. Lo vi en su cara. «¿Cuántas veces de verdad, Fernando? No me tomes por tonta». Levantó los ojos, encontró los míos. 5 veces, 5. Sentí ganas de vomitar. 5 veces mientras yo estaba aquí, preocupada por el dinero, haciéndole la comida, esperándolo llegar, culpándome por estar pesada, por estar difícil.
5 veces mientras yo me destruía pensando que el problema era yo. Me levanté y fui al dormitorio. Fernando vino detrás. Cristina, por favor, hablemos. Podemos solucionarlo. Fui un idiota, lo sé, pero no quiero perderte. Eres la mujer de mi vida. Saqué una maleta de debajo de la cama y empecé a meter mi ropa. ¿Qué haces?, preguntó con la voz subiendo. Me voy de esta casa, respondí sin mirarlo. ¿Quieres quedarte con Mariana? Quédate. Yo no me quedo aquí siendo engañada. Intentó cogerme la mano, pero me aparté. No me toques, Fernando. Has roto todo lo que teníamos. Todo. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? No éramos compañeros. No habíamos prometido honestidad. Empezó a llorar. No había visto llorar a Fernando muchas veces, pero allí estaba sollozando, pidiendo perdón, diciendo que había sido débil, que estaba bajo presión, que no sabía qué le había pasado. Pero sus palabras no me llegaban. Estaba entumecida, funcionando en automático. Cerré la maleta y fui a la sala. ¿A dónde vas?, preguntó desesperado. No, lo sé, pero no me quedo aquí. Necesito tiempo para pensar, bloqueó la puerta. Por favor, Cristina, no te vayas así. Hablemos, intentemos arreglarlo. Lo miré, al hombre que amaba a pesar de todo, y no reconocí nada. Apártate, Fernando, apártate. Dudó, pero se apartó. Abrí la puerta y salí de aquella casa sin mirar atrás, aunque lo oía llamarme, suplicándome que me quedara. Fui a casa de Rosilén. Vivía a unos 40 minutos en autobús, en un apartamentito pequeño que compartía con su hermana. Cuando abrió la puerta y me vio allí con la maleta llorando, no hizo preguntas. Me metió dentro, me dio agua, me dejó llorar en su hombro. Después de calmarme un poco, se lo conté todo. Se puso furiosa. Ese desgraciado. Y tú pensando que el problema eras tú. Todos los hombres son iguales, Cristina. Todos. Su hermana, Jessica, trajo té y se quedó con nosotras, consolándome, insultando a Fernando. Pasé la noche en su casa, pero no dormí. Me pasaba todo reviviendo en la cabeza, las señales que había ignorado, las excusas que había aceptado, la ingenuidad de haber creído que era diferente. El dolor era físico, un agujero en el pecho que dolía con cada respiración. ¿Cómo se recupera uno de algo así? ¿Cómo se vuelve a confiar? ¿Era posible arreglarlo? Por la mañana del sábado, Fernando empezó a llamar. Rosilén contestó y le mandó a paseo, pero no paró. Llamó más de 20 veces. Mandó recado con un vecino. Apareció en la puerta del edificio de Rosilén al final de la tarde. Miré por la ventana y lo vi allí abajo, con cara de desesperación, sosteniendo un ramo de flores amarillas. Las flores que más me gustaban. Pero ni eso ablandó mi corazón. Le dije a Rosilén que dijera que no quería verlo. Estuvo allí casi 2 horas hasta que oscureció. Cuando por fin se fue, sentí alivio y al mismo tiempo un vacío enorme. Rosilén se sentó a mi lado en el sofá. ¿Qué vas a hacer, Chris? La miré y dije la verdad. No lo sé. No sé nada. Y era verdad. Mi vida se había puesto patas arriba. Sin empleo, sin casa, sin el hombre que creía que iba a pasar el resto de mi vida conmigo. A los 29 años, estaba de nuevo en cero. Solo que esta vez estaba mucho más herida, mucho más perdida. Y la pregunta que no me dejaba en paz era, ¿se podía perdonar? ¿Era el amor suficiente para superar la traición? Pasé 2 semanas en casa de Rosilén y Jessica. 2 semanas que parecieron 2 años. Me despertaba todas las mañanas con esa sensación horrible, en el pecho, como si un peso me aplastara el corazón. Las chicas fueron increíbles conmigo. Me dieron espacio cuando necesitaba estar callada. Me hicieron compañía cuando la soledad apretaba. Pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. Tenía que tomar una decisión sobre mi vida. Fernando no paraba de intentar contactar. Dejaba recados en casa de Rosilén, mandaba cartas, aparecía en el portón. Solo leí una de las cartas.
Decía que había terminado todo con Mariana el mismo día que lo descubrí, que había sido el mayor error de su vida, que estaba dispuesto hasta hacer cualquier cosa para recuperar mi confianza. Decía que entendía si no quería nada más con él, pero que al menos le diera la oportunidad de hablar, de explicar bien qué había pasado. Guardé la carta sin responder. Fue al 10º día cuando Rosalind se sentó conmigo en la mesa de la cocina, después de que Jessica saliera al trabajo, y dijo lo que había que decir. Chris, te quiero como a una hermana, lo sabes, pero tienes que decidir qué vas a hacer. No puedes quedarte en este limbo para siempre. O perdonas a Fernando y vuelves, o sigues adelante. Pero esta indecisión te está matando por dentro. Sé que duele, sé que es difícil, pero tienes que elegir. Tenía razón. Estaba paralizada, con miedo a tomar la decisión equivocada. Si volvía y me engañaba de nuevo, si no volvía y perdía al amor de mi vida por orgullo, pasé todo el día pensando en ello. Por la noche, sola en el sofá cama que las chicas me habían preparado, reuní valor. Cogí el teléfono y llamé a casa, a lo que todavía era mi casa también. Fernando contestó al primer timbre. ¿Diga? Su voz estaba ronca, cansada. Soy yo, dije. Escuché cómo su respiración se aceleraba al otro lado. Cristina. Gracias a Dios. ¿Estás bien? Sí, mentí. Quiero hablar contigo. Mañana, en la plaza cerca de casa, a las 3. Aceptó en el acto y antes de colgar dijo, gracias por darme esta oportunidad. Colgué sin responder. Al día siguiente me arreglé con cuidado. No porque quisiera impresionar a Fernando, sino porque necesitaba sentirme fuerte, en control. Llegué a la plaza 5 minutos antes. Él ya estaba allí, sentado en un banco, mirando al vacío. Cuando me vio, se levantó. Estaba más delgado, con ojeras profundas. Hola, dijo bajito. Hola, respondí, sentándome en el banco con una distancia segura entre nosotros. Nos quedamos en silencio unos segundos. Entonces empezó a hablar. Contó todo desde el principio. ¿Cómo había conocido a Mariana en enero, cuando fue a contabilidad a arreglar unos papeles del taller? ¿Cómo ella había empezado a hablar con él, siendo simpática, interesada? ¿Cómo se había sentido valorado? Porque en casa yo estaba distante, amargada. No te estoy echando la culpa, se apresuró a decir. La culpa es mía. Pero me sentí perdido, Cristina. Tú estabas sufriendo y yo no sabía cómo ayudarte. Me sentí inútil. Contó que la primera vez fue en un momento de debilidad, después de una discusión nuestra. Que después se arrepintió, pero que Mariana siguió buscándolo, diciendo que merecía a alguien que lo hiciera feliz. Y él, cobarde como admitió ser, aceptó más veces. Hasta el día que lo descubrí y su mundo se derrumbó. Terminé con ella el mismo día, Cristina. Le dije que había sido un error terrible, que te amo a ti, que no quiero perderte. Se enfadó. Dijo que la había ilusionado, pero fui claro. No quiero nada con ella. Nunca quise. Eras tú a quien quería. Siempre fuiste tú. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, me quedé mirando a los niños jugando en el parque de la plaza. Fernando, empecé despacio. Has roto mi confianza. Has roto lo que habíamos construido. Y no fue solo que te fueras con otra. Fue que me dejaste creer que el problema era yo. Me dejaste destrozarme pensando que era pesada, difícil. Mientras estabas con ella, yo me estaba odiando. Empezó a llorar. Lo sé y me odio por ello. Pero aquí está la verdad, continué. Y por primera vez sentí que hablaba desde el corazón. Te amo, Fernando. Y no puedo simplemente borrar ese amor porque te equivocaste. Construimos algo real. Me mostraste lo que era ser respetada, ser compañera de verdad. Y creo que te arrepientes. Pero creer no es suficiente. Volver a confiar. Eso va a llevar tiempo. Puede llevar meses, años.
Y no sé si tienes paciencia para eso. No sé si yo la tengo. Cogió mi mano con cuidado, como si pudiera romperme. Tengo toda la paciencia del mundo, Cristina. Haré terapia, haré lo que sea necesario para que vuelvas a confiar en mí. Te demostraré cada día que eres la mujer de mi vida. Solo no me abandones. Por favor, lo miré al hombre que amaba a pesar de todo, y tomé mi decisión. Voy a volver, Fernando, pero con condiciones. Primera, cortas cualquier contacto con Mariana. Si trabaja en el taller, pides traslado o buscas otro empleo. Segunda, hacemos terapia de pareja. Hay un centro de salud que lo ofrece, men. Lo dijo Rosilín. Tercera, transparencia total. Móvil, recibos, horarios, todo, hasta que pueda confiar de nuevo. Y cuarta, al primer indicio de mentira, de ocultar algo, de cualquier cosa, me voy para siempre, sin segunda oportunidad. Aceptó todo llorando de alivio. Volví a casa ese mismo día. Fue extraño entrar en aquel espacio que era tan familiar, pero que ahora parecía diferente. Fernando había limpiado todo, dejado flores sobre la mesa, preparado mi plato favorito. Estoy aquí para reconquistarte, Cristina. Todos los días, dijo, y fue lo que hizo. En los meses siguientes, Fernando se esforzó más que nadie que hubiera visto. Pidió traslado a otra sede del taller, aunque significara madrugar una hora más. Empezamos la terapia de pareja, donde poco a poco fui entendiendo sus miedos y él entendiendo los míos. Aprendí que la confianza no vuelve de la noche a la mañana, sino que se reconstruye ladrillo a ladrillo. En abril conseguí un empleo nuevo en una tienda de telas. El sueldo era menor que en la fábrica, pero el ambiente era mejor, más humano. Empecé a hacer costuras en casa en las horas libres y poco a poco fui consiguiendo clientas. Fernando me ayudó a montar un rincón de costura en el cuartito del fondo. Compró una máquina usada, pero buena. Volvimos a hablar de verdad, sobre miedos, frustraciones, sueños. Aprendí a decir cuando me sentía insegura, en vez de guardarlo todo hasta explotar. Él aprendió a no huir de los problemas, a enfrentarlos conmigo. No fue fácil. Hubo noches en que me despertaba con pesadillas, soñando que estaba con ella. Hubo días en que miraba su móvil y la desconfianza me mordía. Pero Fernando fue paciente. Cada vez que la inseguridad golpeaba, él paraba lo que estaba haciendo y hablaba conmigo, me mostraba todo, me abrazaba hasta que me calmaba. Poco a poco, muy despacio, la herida empezó a cicatrizar. En diciembre de aquel año, cuando Fabio vino a pasar las vacaciones con nosotros, me sentí nuevo. El niño notó que algo había cambiado. «Tía Cristina, ¿habéis discutido?», preguntó una tarde. «Sí discutimos, Fabio, pero hicimos las paces. A veces las personas que se aman discuten, pero lo importante es hablar y arreglarlo». Pensó un poco y dijo: «Papá parece más feliz ahora, y tú también». Aquello me llenó de esperanza. Hoy, más de 30 años después, puedo decir que perdonar a Fernando fue la decisión más difícil y más acertada que tomé. No fue un perdón ciego, fue un perdón consciente, construido día a día. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla con pocos amigos y familia. Fabio fue nuestro padrino. Construimos una vida juntos, con altibajos como toda pareja, pero siempre con honestidad, siempre hablando. Fernando murió hace 5 años, de infarto. Fue rápido, sin sufrimiento. El último día, por la mañana, antes de salir al trabajo, aunque ya estaba jubilado, porque no podía estar parado, me abrazó y dijo: «Gracias por haberme perdonado. Aquel día en la plaza, Cristina. Gracias por darme la oportunidad de pasar la vida entera demostrándote que eras la elección correcta». Me reí y dije que ya lo había demostrado hacía tiempo. Cuando la policía me llamó por la tarde diciendo que le había dado un ataque, ya era tarde. Pero no tengo remordimientos. Tuvimos 30 años buenos, 30 años de verdadera compañería.
A veces la gente me pregunta cómo pude perdonar una traición. Y respondo que no fue perdonar la traición, fue elegir perdonar a la persona. Fue entender que los seres humanos se equivocan, pero que algunos errores no definen a una persona. Aprendí con Fernando que el amor verdadero no es sobre ser perfecto, sino sobre reconocer los errores, pedir perdón y trabajar cada día para ser mejor. Hoy, a los 62 años, miro atrás y veo que nuestra historia no fue solo sobre la traición o el perdón, sino sobre cómo elegimos crecer juntos. Si estás pasando por algo así, quiero decirte, el perdón es una elección tuya, no una obligación. Elige lo que haga que tu corazón esté en paz. Después de que Fernando se fue, seguí cosiendo, manteniendo nuestro rincón en el patio. Fabio, hoy un hombre hecho, me visita con sus hijos, mis nietos de corazón. Cada prenda que coso lleva un pedazo de nuestra historia, de los días buenos y malos, y sabes, no cambiaría nada, porque fueron esos días, con todas las penas y alegrías, los que me hicieron quien soy. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha tocado, deja un comentario, un me gusta, y cuéntame, ¿qué habrías hecho en mi lugar?